comentarles que a partir de que termine la conferencia del ministro José Ramón Cosío, estaba programada una conferencia magistral del senador Raúl Cervantes, quien, pues, desafortunadamente por un problema de agenda, fuera de su voluntad, se tiene que disculpar y no puede participar esta tarde con nosotros. Él, pues, por mi conducto, les ofrece una disculpa, pero además se compromete con nosotros a seguir trabajando en el proceso de formación de todos ustedes y ya confirmó su participación en el foro de la reflexión y las ideas. Quiero decirles que vamos a aprovechar a partir de las 6 de la tarde para hacer un ejercicio en el cual, pues, los que voluntariamente quieran a hacer uso de la tribuna, tenemos 6 expertos en temas de oratoria y hoy vamos a ejercitar algunas fórmulas como las que vimos con anterioridad a través de nuestros compañeros que hicieron uso de esta tribuna, y vamos a empezar a trabajar sobre la fórmula del taller. Vamos a tallerear un poco, como dicen ustedes, esta tarde. La realidad es que estaba programada esta conferencia y ahora, pues, vamos a tomar la parte positiva de esta desafortunada cancelación, pero que por supuesto sacaremos mucho provecho a ese tiempo. Entonces, las personas que así lo deseen se van a ir anotando en la parte posterior con las señoritas de recepción, con nuestro equipo de relaciones públicas, para que, pues, obviamente con orden podamos hacer uso de la tribuna. Los temas que vamos a tratar son los temas que están precisamente en la convocatoria para el concurso del siglo del Universal. Esto nos va a ayudar a familiarizarnos con los temas y además a ejercitar algunas de las propuestas que algunos de ustedes seguramente, pues, tienen en mente y que hoy, a manera de ejercicio, les va a servir mucho el que las pongan en práctica. Entonces, vamos a trabajar unos 50 minutos más o menos en ese esfuerzo pues, en 2 o 3 minutos presentar los temas que trae nuestra convocatoria para el concurso. Este concurso que hemos venido preparando desde hace muchos meses, que algunos de ustedes están muy al tanto de esto, pero los que no, se los comento, se va a llevar a cabo en el Estado de México, en la ciudad de Toluca. Los días pactados para este concurso van a ser el día 5, 6 y 7 de septiembre. Es un concurso como nunca antes habíamos hecho otro en el Universal. Un concurso que algunos de ustedes, algunos de los jóvenes oradores que tienen una relación cercana con el comité organizador, nos han dicho que es como el maratón, algunos lo han llamado el Iron Man o el Iron Woman de la oratoria. Van a ser 3 días en los cuales, pues, obviamente vamos a tener muchísimo trabajo. Vamos a tener, gracias maestro Waldo, la posibilidad, pues, de ver los talentos que cada uno de ustedes tiene y han desarrollado y que los van a poner a prueba a lo largo de estos 3 días. Algunos también me han comentado aquí en los pasillos a lo largo del día de hoy que si puedo hablar un poco de lo que va a ser el concurso. El concurso va a iniciar en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el aula magna. Es un paraninfo precioso. Los que han tenido la oportunidad de visitar la Universidad Autónoma del Estado de México y conocen este espacio, de verdad, yo siempre digo que cuando estamos en el concurso de oratoria, que, bueno, este es el recinto más bello que hemos visitado, y lo sigo diciendo cada año, y lo digo de verdad, de manera muy sincera. Hoy, en esta edición, en el concurso del siglo, este espacio de verdad es increíble. Va a ser un espacio maravilloso. Universidad Autónoma del Estado de México, aula magna, los 2,5 días primeros del concurso. Para la parte final, llegar a algo que va a ser verdaderamente emocionante. Nos vamos a ir al Teatro Hidalgo en la ciudad de Toluca. Los que lo conocen saben a lo que me refiero. Morelos, perdónenme, ando cambiando héroes. El Teatro Morelos. Vamos a llegar a un lugar importante. 2,000 personas de aforo
van a llegar a un espacio solamente los finalistas del gran concurso. Y ahí, con la presencia del gobernador del Estado de México, del presidente ejecutivo del Universal y los invitados especiales, por supuesto van a presenciar el momento en el cual determinaremos quién es la mención honorífica, el tercero, segundo lugar, y por supuesto conoceremos al campeón del siglo. Bueno, todo va a suceder allá en la ciudad de Toluca estos días, y bueno, estos pequeños momentos que tengo de conversar con ustedes acerca de lo que será el concurso y las cosas que rodean el concurso, así lo estaré haciendo. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro programa, y habiendo llegado ya nuestro próximo conferencista magistral, me permito presentar al ministro José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien nos hablará sobre el compromiso social, atributos y desafíos del orador en la actualidad. Ministro, te saludamos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les ofrezco una disculpa, había un cambio de sentidos por ahí, llegué un poquito tarde. Bueno, yo lo que les quisiera comentar es el tema de las habilidades oratorias de los abogados, de los licenciados en Derecho. Voy a usar el nombre indistintamente, aun cuando todos sabemos que hay diferencias importantes en ese sentido. Y en particular me gustaría hacer una referencia a lo que a partir del 18 de junio del mes entrante van a ser los juicios orales. Hace algunos meses ya, iba a decir semanas, pero ya meses, Enrique Bustamante me invitó a presentar un documento que entiendo se va a publicar próximamente en un libro que tiene algunas reflexiones sobre aspectos oratorios. Debo decirles que cuando me invitó Enrique, a pesar de la amistad que tenemos y a pesar también de la muy buena relación que tengo con el Universal, donde me cobijan cada 15 días para escribir un artículo, debo decir que me dio un poco de flojera. ¿Por qué razón? Porque a veces, y fue mi caso inicialmente, me trajo a la memoria la idea de una oratoria que me tocó escuchar a mí en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, que era francamente muy mala. Entonces pensé yo, ¿cómo voy a hablar yo de estos temas? ¿Cómo voy a escribir yo de estos temas? Si estos temas a mí siempre me generaron una enorme desconfianza. Y creo que mi idea la pude enmarcar muy bien en lo que Julio Torri, hace ya muchos años, seguramente ya escucharon esta cita, pero la quiero repetir ahora, decía en un artículo muy interesante que está compilado en sus obras completas, las encuentran en Lecturas Mexicanas y en el Fondo de Cultura, en un artículo que le llamaba La oposición del temperamento oratorio y el artístico. Decía así Julio Torri: permitidme que dé rienda suelta a la antipatía experimento por las sensibilidades ruidosas, por las naturalezas comunicativas y plebeyas, por esas gentes que obran siempre en nombre de causas varias y altisonantes. Sin duda recordaréis al detestable marido de Cándida. Los oradores tienen, a mi ver, cierta incapacidad natural para entender y crear las más agudas y extrañas obras de arte. Casi todos son vanidosos, o por lo menos la oratoria es producción de éxitos inmediatos y efímeros desde que existe la taquigrafía. Se hallan, de este modo, demasiados sujetos al público, el cual nunca puede ser un útil colaborador del artista. Las más exquisitas formas de arte requieren para su producción e inteligencia algún alejamiento del vulgo. Movimiento tan importante como el prerrafaelismo inglés y el simbolismo francés han sido obras de recogimiento y recibidos con dilatados periodos de incomprensión. Se embriaga de entusiasmo demasiado pronto y pierde así toda buena disposición espiritual para salir de sí mismo. La casi femenina pasividad que necesita el acto de comprensión.
Su arrebato, su facilidad para escalar súbitamente las más altas cumbres de la pasión no hacen de él tampoco un crítico estimable de las letras. Nuestros amigos de temperamento oratorio tienen, en términos muy breves, alternativas lamentables en sus juicios. A cada hora, como por mecanismos de manivela, mudan sus opiniones. Hoy prefieren a Dante, mañana a Petrarca. A todos los grandes autores consagrados les llega su turno. Inútil me parece decir que jamás adquieren de un escritor cualquiera ese conocimiento profundo que se convierte en carne y sangre de uno y que trasciende aún a los ademanes y gestos habituales. Si yo pensaba que esta era la oratoria, insisto, pues sí, me daba realmente un poco de desconfianza, de flojera, ¿por qué no utilizar esta palabra?, escribir sobre estos temas. Pero yo un poco más y pensaba si esto realmente que decía Torri a comienzos del siglo era lo que hacíamos en la profesión de los abogados. Cuando yo comencé a estudiar la carrera, yo pensaba, era una ilusión mía, que iba a tener que hablar mucho, que iba a tener que hablar repetidamente, que era aquello que yo había visto en las películas de Perry Mason y algunos otros programas semejantes, pero pues nada de eso aconteció. Rápidamente entré yo a trabajar a un despacho, empecé a practicar como litigante y realmente casi todo lo que yo hacía tenía que ver con un trabajo escrito, como seguramente a muchos de ustedes les pasa. Sin embargo, hay unas formas más sutiles, hay unas formas más de utilización del estudio y de la arte o del arte retórico en el derecho que van más allá de este ejercicio puramente escrito. Para aquellos de ustedes que están trabajando, que están en la profesión, que están iniciándose en ella, seguramente les habrá tocado exponer sus puntos de vista en juntas, en debates, les habrá tocado confrontar sus puntos de vista con algunos en un despacho o inclusive con los representantes de sus clientes o personas que están allí laborando. En mi caso, actualmente, no hablo de profesor porque esa es otra cosa, pero como ministro de la Suprema Corte de Justicia tengo que debatir con mis compañeros 4 días a la semana diversos asuntos, un promedio de unos, entre el pleno y la sala, de unos 75 asuntos por semana, y tengo que encontrar maneras en las que yo tengo que convencerlos, tengo que argumentar, tengo que contraargumentar, tengo que mantener la calma, tengo que encontrar elementos de ponderación, de convicción lo suficientemente razonables como para mantener un equilibrio, como para mantener una ecuanimidad y al mismo tiempo para tratar de ir encontrando las formas en las cuales mi trabajo puede ser más eficaz y mi punto de vista, por qué no decirlo también, lograr una imposición o una atracción de votos, dado que todo se resuelve en la Suprema Corte en este mismo sentido. Si esto lo vemos así, entonces ya no resulta tan simple el asunto, como lo planteaba Torri, de salir ahí a decir las primeras cosas que a uno se le ocurran, sino tiene, me parece, algunos elementos de una extraordinaria importancia, porque nosotros de utilizar la palabra como un vehículo suficientemente robusto, suficientemente ágil, suficientemente atractivo para la expresión de las ideas, pues es muy probable que nuestras propias ideas se vayan desplazando y vayan quedando de lado. Si algunos de ustedes trabajan en la jurídica, y me dijeron que varios de los asistentes lo hacen o están en proceso de hacerlo, seguramente han tenido, insisto, estas experiencias. Pero a partir del próximo 18 de junio, en todo el país, quienes se dediquen a la materia penal, y pronto, si se aprueban estas condiciones de los juicios familiares en materia oral que presentó el presidente de la República en la iniciativa de Justicia Cotidiana, y muy pronto también en justicia mercantil, y pienso yo que crecientemente en los distintos procesos, ustedes tendrán que echar mano de una gran cantidad de
recursos oratorios, porque buena parte de los procesos en los que ustedes van a participar en representación de sus clientes tendrán esta característica oral. Desde luego todos sabemos que los ellos no van a tener un jurado, como ustedes lo observan en los Estados Unidos y en muchos procesos en Inglaterra, en Francia, en España, en Italia, en algunos países de civil law, de common law, que tienen estas formas de apreciación de los hechos a efecto de rendir un veredicto, sino que van a acudir ustedes ante un juez competente, ante un juez técnico, ante un juez que en principio resolverá con base en el derecho, y tendrán ustedes que presentar sus argumentos en un sentido jurídico. Consecuentemente, me parece que esa idea, otra vez, de Torri, donde nosotros nos presentábamos retóricamente y empezábamos a hablar de un conjunto de elementos, de figuras, pues es de poca aplicación, porque precisamente el contexto de actuación en el que estamos ahí presentes es un contexto técnico. No me parece que sería una gran defensa empezar a citar, como decía Torri, a Dante o a Petrarca o a Boccaccio o a quien ustedes quieran. Yo creo que cualquiera de los jueces los llamaríamos la atención pidiéndole que se constriñeran a la litis y a los elementos de que estamos ahí tratando. En segundo lugar, me parece que hay un elemento de gran importancia, es que a partir de la de una estrategia en el litigio que ustedes estén enfrentando, tienen que tener la habilidad suficiente para ir navegando, voy a usar esta expresión coloquial, pero me parece que significa bastante lo que quiero decir, para ir navegando a lo largo de todo un proceso y sobre todo y en particular en la audiencia, a fin de constituir sus distintos elementos de juicio. Y esto es de extraordinaria importancia, saber en una contraparte que tiene una estrategia exactamente diferente a la de ustedes y que lo que tratará desde luego es destruir la de ustedes o hacer prevalecer la propia a efecto de ir constituyendo esa identificación de la litis, el desahogo de las pruebas, la formulación de los alegatos y finalmente el dictado de la sentencia. Consecuentemente, esto nos lleva, por lo que existe ya de oralidad en el país y por lo que previsiblemente, muy previsiblemente se va a presentar en los próximos años, a un cambio sustancial en la forma en la que nos estamos preparando o nos hemos preparado hasta hoy en día los abogados. Creo que es de una gran importancia, y este me parece que es uno de los efectos, al menos para mi profesión, en estas jornadas y en estos esfuerzos que el periódico El Universal y la familia Illy ha llevado a cabo para desarrollar estas ideas, que sí entendamos que la oratoria, insisto, no solo son aquellos momentos de unos concursos con ciertas características, a veces retóricas, a veces simbólicas, a veces tratando de generar algunos elementos motivadores o presentadores de algunas ideas, sino que para la profesión es la recuperación de una forma de actuación que no había tenido presencia entre nosotros durante mucho tiempo. Si bien es cierto que hay audiencias que se desahogan de manera oral en los juicios de amparo, por ejemplo, y algunos otros procesos, la verdad es que estas pueden irse con condiciones de alegatos por escrito, en fin, era muy poca la forma de oralidad. Pero lo que viene, sí me parece que los abogados tendríamos que encontrar un equilibrio muy claro a efectos de saber qué es lo que tendríamos que hacer en este mismo sentido. Yo creo que la oratoria judicial, cito aquí a Cicerón en un diálogo importante que se llama de la partición oratoria, decía aquí Cicerón que hay tres tipos de discursos: un discurso laudatorio, en donde las virtudes humanas buscan identificarse por las acciones buenas, un tipo de discurso deliberativo en el que se aconseja sobre las virtudes y el modo de alcanzarlas, y un particular tipo de discurso que es el judicial. Cicerón, en su justnaturalismo, en su forma de entender el derecho, pensaba que era solamente la búsqueda de la justicia o la equidad. Yo creo que en nuestros tiempos, que no está de más buscarle equidad, pero también tiene una realización técnica muy formalizada del derecho que va a estar presente. Entonces, creo que volver a el tema oratorio desde la perspectiva estrictamente jurídica, que insisto, no se puede
con otras formas de oratoria. Creo que aquí sí, desde los antiguos, han identificado una forma muy precisa de hacer oratoria judicial, tener discurso judicial, porque de ello depende en buena medida el que las partes puedan alcanzar los beneficios o los beneficios sustantivos de los derechos a través del ejercicio procesal que están pretendiendo en ese mismo caso. Y aquí me parece que van a entrar, pueden ustedes observarlo ya, en algunos problemas interesantes. Por ejemplo, si ustedes ven algún día las sesiones de la Suprema Corte de Justicia. En ocasiones, ustedes habrán visto, quienes hayan tenido la paciencia de soportar toda una sesión, que es una cosa bastante digna de admiración, el tener tiempo de observar una sesión y observar cómo, respecto de un problema concreto, a veces los 11 estamos completamente separados en los puntos de vista, los 11 argumentamos respecto de una porción normativa, de un problema concretísimo, varias horas, no nos ponemos de acuerdo, empezamos ejercicios de acomodo, en ejercicios, desde luego, de interpretación como presupuesto, pero acomodo de reducción de problemas, de eliminación de algunos de los extremos, etcétera, hasta llegar a algo, el centro de las posiciones adquiere un cierto consenso y alrededor de ese consenso se va formulando la votación mayoritaria, sin que en muchas ocasiones estemos convencidos. Si esto es así, entre 11 personas que se propone, conocemos derecho, que han sido designados mediante procesos relativamente rigurosos, etcétera, con ciertas condiciones profesionales, etcétera, imaginen ustedes las grandes posibilidades discursivas que se van a dar dentro de los propios procesos cuando dos partes en una sola audiencia que no se puede interrumpir se presenten frente a un juez, traten de convencer en esa audiencia a ese juez de la existencia de una verdad jurídica, traten de acreditarla con las pruebas que se van a presentar y finalmente traten de obtener una sentencia favorable derivada de esa audiencia y solo de esa audiencia para un juicio concreto. Creo esto que en términos de la profesión, insisto, nos volverá o nos llevará a que tengamos que volver a retomar algunas prácticas que habíamos dejado de lado. Hoy son pocas las universidades que tienen buenos cursos de redacción dentro de las 1.750 escuelas de derecho que más o menos hay en el país. Pero me parece que adicionalmente a esos temas escritos y a esos problemas de redacción, sí tendremos que hacer un gran esfuerzo integral entre todos nosotros para efecto de adquirir esas habilidades, esas técnicas, ese manejo y llegar, insisto, a una solidificación del ejercicio profesional. Creo que, como en tantas otras cosas en el mundo jurídico, los derechos humanos, la ley de amparo, los procesos penales, los procesos mercantiles, ahora todas las iniciativas de justicia cotidiana, etcétera, tantas cosas que están cambiando en el orden jurídico, esta es una que no se ha visto. ¿Por qué? Porque no tiene una materia sustantiva, sino es una habilidad en la que hay que desarrollarse, que hay que aprender como tantas otras cosas y adquirir ciertas habilidades y ciertas competencias para el efecto de poder estar participando inteligentemente, profesionalmente en las prácticas del derecho. Como me dijeron que parte de este ejercicio era una interacción con ustedes, yo hasta aquí dejaría la pregunta y ojalá que sobre esto que acabo de decir o algún otro tema que de interés de ustedes pudiéramos tener algún debate, algunas ideas en este sentido. Yo quedo a sus órdenes para las preguntas, los comentarios, las críticas, en fin, lo que vayan ustedes a hacer. No sé si yo mismo modero o... Sí, yo mismo, bueno, la compañera de blanco, luego el compañero de rojo, luego usted y luego usted. Y así tomo 4, por si no se me echan encima todos. Pues, buenas tardes. Yo vengo del estado de Querétaro, mi nombre es Anadelia Domínguez Almaraz. Estudio en la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Derecho. Gracias. Mi pregunta para usted, señor ministro, habló sobre los argumentos que da al momento de resolver en algún asunto que tiene específico, vaya sobre alguna jurisprudencia
En este caso yo le pregunto, ¿cuáles son los elementos que utiliza para argumentar en este momento sobre una materia en específico? Que nos pueda compartir, por favor. Sí, primero yo creo que hay que definir las condiciones institucionales de cada ejercicio, porque si no pareciera que es lo mismo estar en un juicio mercantil en primera instancia o en un juicio penal o estar en la Suprema Corte. ¿Cómo funciona la Suprema Corte? Ustedes saben, en general, cómo son las formas en las que llegan los asuntos a la Corte, los amparos en revisión, los amparos directos en revisión, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, las contradicciones de tesis, etcétera, ¿no? Lo que se hace es identificar separadamente cada uno de estos rubros. Este es el cajón, digamos, de las controversias, de las acciones, de los amparos directos, etcétera. Y por orden de decanato se van asignando en la forma en que llegan. Yo hoy soy el ministro decano, por antigüedad de término, que no de edad. En consecuencia, llega el primer asunto, me lo dan a mí, el segundo, etc. Llega al 10, al ministro presidente, no se le turnan asuntos y volvemos a empezar. Esta es la forma de asignación de los asuntos. Entonces, supongamos que me dan a mí una contradicción de tesis, una controversia constitucional, lo que usted quiera. Nosotros tenemos 10 abogados, cada uno de nosotros es el promedio, que nos preparan los asuntos. Yo tengo una junta varias veces a la semana, 3 veces a la semana probablemente, y lo que hago es que me dan cuenta de qué asuntos llegaron y a quiénes se asignan. Hay una persona que lo hace. Entonces le doy el asunto a una cierta secretaria de estudio y cuenta, un secretario de estudio y cuenta, viene a la junta y me dice, oye, llegó este asunto, a ver qué tiene el asunto, es un juicio así, así, asado, perfecto, ¿qué opinión tienes? La discutimos entre todos, tomamos una decisión y esta persona se vaya hacia un proyecto. Ese proyecto lo pasa, le damos una revisada, ya más rápida, y se baja, decimos nosotros en el argot de ahí de la casa, a que se ponga en la lista los asuntos que van a ser vistos por el Pleno o por la sala, da igual ahorita. Ese asunto se les reparte con mucha anticipación a los ministros, ellos lo entregan a sus propios secretarios, se hacen dictámenes sobre eso y llega un día de la audiencia. Entonces uno llega sabiendo o presuponiendo, y la verdad es un grupo de gente estudiosa y trabajadora, que ese asunto ya está discutido por todos. Consecuentemente uno no llega a decir, miren, este es un asunto donde se trata que una señora o un señor, eso ya se sabe, eso ya está razonablemente conocido y entonces ya empieza una discusión. Y la forma de discusión es respecto a los elementos que no se comparten del asunto. Si el asunto se comparte por todos, es un asunto que se da cuenta en una sesión, amparo directo en revisión 558, diagonal 2016, quejoso fulano de tal, resolutivos, confirma y niega, o ampara y lo que sea, los que sean los resolutivos. Entonces, si uno no tiene nada que decir, el asunto pasa. Pero si empieza el asunto, entonces empiezan los temas interesantes. Y ahí las formas de discusión son varias. Primero, el asunto se apartó de un precedente, es una forma relativamente fácil, vamos a decir, de cuestionar un asunto. Si este asunto tiene una secuencia y por un error, porque el secretario es nuevo, lo que sea, no se siguió el precedente, pues entonces es relativamente fácil decir, oye, te estás apartando el precedente tal y cual de la semana pasada, o de hace 15 días, o de hace 10 años, lo que sea, consecuentemente te lo pido. Ahí la forma de argumentación es realmente muy simple. Donde se complica mucho cuando hay asuntos nuevos, porque no tienen precedente, entonces la forma de atacar el precepto, y dado que en general hacemos el proyecto, y dado que en general hacemos estudio de constitucionalidad, tiene que empezar suponiendo qué es lo que dice la Constitución. Piensen ustedes, por ejemplo, en algunas reciente sobre si los policías, los miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad, etcétera, podían o no formar sindicatos. Es un proyecto mío de la semana pasada que nomás tuvo 2 votos a favor, el mío desde luego, y el de otro compañero, y 9 votos en contra. Pero ahí el problema es, ¿pueden o no pueden los integrantes de estos cuerpos de seguridad formar o no sindicatos? Entonces, ¿cómo empezó el ataque al proyecto? Diciendo, las de los miembros de estos cuerpos es una relación administrativa, no es una relación laboral. ¿Se fijan? Entonces, digamos, el disparo es un disparo muy fuerte, muy duro, porque es decir al proyecto, no estoy diciendo si ellos están bien o mal, no voy a defender eso, simplemente estoy planteando en términos de argumentación, el proyecto tiene un error de origen. ¿Cuál es el error de origen? Que está definiendo usted como relación laboral lo que todos nosotros vemos como relación administrativa. Entonces,
entra directo al proyecto y pues ahí vuelve el proyecto, ¿no? Yo sigo creyendo que era una relación laboral, pero en fin, ellos lo destruyeron de esa forma. Ahora, la otra parte interesante es que como somos 11, rápidamente empieza a haber posiciones. Unos a favor, unos en contra, otros tienen dudas, unos tardan más en hablar, otros hablan más pronto, etcétera. Y relativamente pronto se forma, digámoslo así, voy a usar la expresión en sentido figurado, una litis. Ya sabemos qué es lo que estamos disputando entre todos. Y esa es la parte, digamos, central de la discusión. Entonces, creo que una forma muy particular es discutir cuando yo estoy en la Corte, a una forma es cuando ustedes representen los intereses de un cliente frente a un juez y, por supuesto, frente a un ministerio público. Entonces, creo que sí es muy importante, esto a veces los abogados lo perdemos muchísimo de vista, es el entendimiento del contexto en el cual se está actuando. Los abogados, a pesar de que trabajamos con reglas, yo es algo que cuando doy clase hace muchos años, les insisto mucho a los abogados, entiendan el contexto en el que están actuando, porque si no se pierden con muchísima facilidad. Entonces, el contexto en el cual uno discute, para lo cual uno discute, lo que uno quiere obtener, me parece extraordinariamente importante. Algo que ustedes habrán visto en el Pleno, termino para dar lugar a las demás preguntas, algo que ustedes habrán visto en el Pleno es que es muy difícil que uno saque totalmente lo que uno llevaba en el origen. Uno negocia, uno cede, hasta para negociar y ceder hay que tener una habilidad oratoria. No va a decir uno, ay, no me había dado cuenta, soy tontísimo. Pues claro que no. Uno lo que va a decir es, hombre, qué interesante, no había visto esa perspectiva, me parece complejo, claro, hasta para perder hay que tener cara, ¿no? Entonces, creo que ahí se puede encontrar ese elemento, y entonces dice, vamos a conceder en esto, etcétera. Pero es contextual a lo que uno está haciendo en la institución o en las condiciones institucionales en las que uno está actuando. Bueno, buenas tardes, mi nombre es José Carlos Martínez Morales, soy del Estado de México, estudiante de la licenciatura de Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Comienzo mi intervención antes de formular la pregunta, citando al maestro Weitelmann, que nos menciona en su libro que el anterior sistema procesal amparaba la incompetencia de la abogacía, puesto que el ser buen abogado, el saber argumentar, no te garantizaba ser un abogado exitoso. Esto se refiere a la cuestión de la importancia de la oratoria, en base a mis compañeros que estudian nuestra hermosa carrera que es el derecho, de la importancia de la oratoria y del saber argumentar. Eso es lo primordial. Viene en el artículo 20 constitucional, en el artículo 44, Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre los formalismos, el Código Nacional de Procedimientos Penales también en el artículo 399, cuando hacemos un alegato de clausura. La importancia de saber argumentar bajo un esquema de oratoria. E incluso si nos ponemos a analizar nosotros los abogados, el esquema de una audiencia de juicio oral es netamente oratoria. Estamos frente a un tema, un caso, una tesis, que el abogado despliega sus conocimientos, tanto jurídicos, diría Luigi Ferraioli, despliega esas tres realidades: la realidad jurídica, la realidad fáctica, lo de los hechos, y una realidad a través de una teoría del caso. Es decir, como dirían Marcos, voy a decir mi verdad. A través de esa exposición que hacemos ante los tribunales, vamos a defender esa hipótesis, esa tesis, a través de la etapa de interrogatorios y contrainterrogatorios para el desarrollo de pruebas, que se va dando posteriormente con el de los testigos e incluso con la contradicción que estos puedan darnos a través de sus testimonios. ¿Cuál es la pregunta o el comentario? Porque varios quieren preguntar. Vamos llegando. Sí, vamos llegando. Porque esos son los retos que tiene el abogado. El abogado no nada más es una formación ahorita ya netamente jurídica, me aprendo mi Código Nacional de Procedimientos Penales, soy un experto de la ley y ya la armé, y me traigo mi jurisprudencia, mi constitución, mi ley de amparo, y me vuelvo abogado codiguero. No. Tenemos, nuestro reto como abogados es tener una formación humanística, de siempre argumentar en
pregunta es, Eso. ahí va, ¿cuál es el reto para los magistrados, tanto los de tribunales unitarios de circuito, los magistrados de los tribunales colegiados de circuito, jueces, ministerios públicos, todos aquellos que estén en lo que es el nuevo sistema procesal acusatorio en materia penal? ¿Cuáles son los retos de esos servidores para la implementación de justicia? Que sea realmente la justicia, porque vemos que México, en verdad, otra pregunta sería, ¿México está preparado para la justicia? ¿México en verdad está preparado para la verdad? ¿O nos duele la verdad? ¿O somos cobardes para afrontar la verdad? A ver, yo creo que el reto es un reto, en primer lugar, técnico. A mí la parte que me tiene más de los juicios orales es, voy a hablar de juicios orales, ya sé que es más complicado con lo acusatorio, etcétera, pero la parte que me tiene más es la adquisición por parte de todos los actores de habilidades. Yo he hecho símil en algunas ocasiones. Los jueces, en principio, sabemos derecho. Los jueces sabemos llevar un proceso penal, los jueces entendemos las distintas etapas, etc. Lo que los jueces tenemos que aprender es una nueva habilidad. ¿Por qué? Porque pasamos de un proceso escrito a un proceso oral. Voy a ponerlo así de simple. Yo el símil lo he hecho de la siguiente manera. Imagínese que usted es una persona que es piloto aviador. Y usted como piloto aviador ha manejado un avión relativamente pequeño que conecta la Ciudad de México con Mérida. Lleva usted 40, 50 pasajeros en esos vuelos. Muy bien. De repente, habilidades le dicen, ya no va a llevar usted un vuelo tan pequeño, ahora va a manejar un avión mucho más grande y lo va a llevar de México a Nueva York. A usted no le van a enseñar a volar, porque usted ya sabe volar. Lo que le van a enseñar es cómo tomar un avión más grande, con más carga, con más peso, etc. Y lo que van a hacer es meterlo a usted muchas horas a un simulador de vuelo, para que empiece usted a experimentar, para que si va a cometer un error lo tome en el simulador, etc. Después lo llevarán con un capitán, lo traerán de copiloto y después un buen día le soltarán finalmente el avión. Pero insisto, usted ya sabe volar. Esa parte a mí del entrenamiento creo que en general se ha ido haciendo bien, al menos en lo que yo conozco el Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es mi problema? Que hay algunos actores en el proceso que no tienen esas habilidades. Me preocupan mucho los policías, con detenciones, cadenas de custodias, flagrancias, etc. Esa me preocupa mucho. Me preocupan mucho peritos, por la ausencia muy notable de los peritos para estos casos. Consecuentemente, actores centrales, defensores que muchos los hemos tenido en condiciones muy maltratadas en el país, no en todas las instancias, pero sí en muchas. Creo que esa parte de faltas de entrenamiento sí son preocupantes para los juicios orales. Ahora, ¿cuál es el enorme reto? Yo creo que uno de los más grandes retos que vamos a tener los jueces es un reto de credibilidad. ¿Por qué razón? Porque al mismo tiempo que se hizo la reforma de los procesos orales, se hizo una reforma gigantesca de derechos humanos. Entonces nosotros tenemos, por un lado, como jueces, que desahogar muy adecuadamente los procesos, pero garantizando todo el tiempo una enorme cantidad de derechos humanos, con el debido proceso. Y esto desde luego puede generar impunidades. ¿Por qué? Porque no se hicieron bien las detenciones, etcétera. Eso puede significar libertades, eso puede significar en un plazo relativamente pronto, insisto, y eso descrédito de los jueces. Entonces, yo creo que ahí hay un reto sistémico de una enorme importancia. Y la otra cuestión, me parece que los jueces tenemos un reto en cuanto, y no solo los, ahora voy a decir también los abogados, en cuanto al manejo de las pruebas que usted mencionaba. Yo creo que casi ninguno de ustedes en sus cursos de derecho ha tenido acceso o entrenamiento al manejo de hechos. ¿En qué clase le enseñaron algo de hechos? No el hecho jurídico, que es otra reconfiguración jurídica, a hechos, en donde le han enseñado a manejarse con hechos, a relacionarse, a entenderlos, a modelarlos, en ningún lado.
Entonces, ahí hay un problema central. Y segundo, la forma de desahogo de las pruebas, en particular una prueba que en estos va a ser de extraordinaria importancia, que es la prueba científica. Los abogados en general no tenemos unas buenas técnicas de diálogo con distintas profesiones. Entonces, creemos que la regla vieja de que el juez es perito de peritos es suficiente para sustentar todo un proceso, cosa que yo no la veo así. Entonces, si el asunto tiene componentes químicos, componentes físicos, componentes económicos, etcétera, resulta muy difícil para los abogados salir a construir con otra profesión los hechos, salir a construir con otras profesiones los medios de prueba de acreditamiento de esos hechos para después traerlos al proceso y sobre esos hechos demostrados mediante el modelo de pruebas, significarlos normativamente. Yo creo que ahí hay un reto increíblemente complejo, que eso también me parece que se va a ver pronto en la profesión. Y desde luego el que nos llama en los casos, ¿qué va a esperar uno? Que se pare un abogado y a cuento de que sabe o que ha estudiado oratoria, que piensa que es oratoria, nos va a empezar a decir que Yering y la estrella polar y que, decir, oiga, todo está interesantísimo, yo no sabía nada de eso, pero ¿cuáles son los hechos de su caso, señor? No, es que usted no comprende que Temis, la diosa justicia, todo está eso interesantísimo, señor. Qué bueno que sabe usted tanto de mitología griega. ¿Cuáles son los hechos del caso? Señor juez, abra su la verdad y a la luz y a la justicia para que nos informe. Todo eso está muy bien. Quiero saber cuáles son los hechos del caso. Ese va a ser central, no conoce ya. Van a irnos a tirar ahí unos chococuentos buenísimos de la diosa Temis y todo es muy bien. Eso no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque llevamos procesos técnicos. No hay un jurado al que hay que hacer llorar allá a nadie, eso no va a pasar. Entonces, creo que ahí también hay unos elementos bien interesantes de encontrar cuál es el equilibrio y destacar la parte de Cicerón. Sí hay un efecto muy importante, un discurso forense, que tiene condiciones propias de lo forense. Digo, a lo mejor una salida ingeniosa, una cita agradable, en fin, siempre se agradece, pero de eso a que agarren camino y empiecen allá a citar, pues yo creo que eso también es de una importancia. Y eso sí no se enseña hoy, no sepa, en casi ninguna universidad. El desahogo, la forma de presentación, etcétera. Creo que hay que pueden ser interesantes, ¿no? Ahí, ¿se acuerdan? Es que habíamos identificado a 4. Usted era uno, pero antes había otro por ahí, ¿no? Pues usted, no. Sí, ahorita, es que estábamos en las 4 primeras, luego hacemos una segunda ronda. Ah, usted creo que, usted sí, y luego usted. Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Macías y estudio Derecho en la UNAM. Y bueno, abordando un poco el tema de los juicios orales y un poco sobre lo que decía mi compañero, quería hacerle una pregunta a usted, si cree usted que sea necesario para nosotros como abogados añadir a nuestra formación profesional una materia en cuanto a la oralidad, ya que usted mencionaba primero que hablamos sobre un discurso judicial. Primero vimos la oralidad en una de sus formas y no hablábamos de la oralidad en los juicios, para ser precisos. Nosotros, si bien tenemos materias como la argumentación jurídica, no tenemos una materia como tal que nos enseñe a lo que usted nos decía, por ejemplo, de las pruebas de los hechos o saber argumentar propiamente en un juicio oral. ¿Cree usted que sea necesario añadir esta materia a nuestros planes de estudio o bien hacerla necesaria en una formación personal como abogados? Sí, muchas gracias. Yo creo que sí sería muy importante, no sé si como una materia, porque los programas están muy llenos, pero sí me parece que en una materia como argumentación, así como los ponen a ustedes o nos pusieron a hacer ejercicios escritos de argumentación, creo que tendríamos que hacer lo mismo en los cursos, por ejemplo, de argumentación jurídica. Tendríamos que hacer prácticas oratorias, ¿no? Por ejemplo, en los cursos de clínica procesal, en fin, allí los ponen ustedes a redactar demandas o formularios, en fin, de acuerdo con el profesor y cosas diferenciadas de análisis, pero sí me parece muy importante que les enseñen estas habilidades.
¿qué sucede? Y uno lo observa y ustedes lo observan con frecuencia. Hay personas que hablan muy bien, tienen un timbre adecuado de voz, pero son personas que rápidamente se pierden en el hilo discursivo, ¿no? Entonces de repente dices, ¿de qué está hablando este señor, no? Y hay uno, dice, no sé de qué está hablando, regresan, reiteran, etcétera. Y eso no estoy diciendo que sea un problema de los estudiantes, de los abogados, es un problema generalizado. Entonces, yo creo que sentarse con los chicos en la universidad y decirle, a ver, vamos a ejercítese, esto es un problema de ejercicio, pues es la adquisición de una habilidad. Si no existe eso, sí me parece que cuando se presenten en los juicios, pues puede ser aquello interminable, desordenado, puede inclusive generarse la idea de que se está dando una mala defensa, en un sentido técnico desde luego, y perderse por completo la condición. Entonces sí me parece de una gran importancia que se empiecen a hacer estas prácticas, estos talleres. Aquí el Universal ha convocado a estos y Enrique Bustamante los lleva muy bien, que sí se construyan habilidades. A mí me parece que esto, insisto, es un problema de habilidad. Yo creo que a todos ustedes les pasa, o al menos a mí me pasó, que las primeras veces que di clase me costaba mucho trabajo. A veces había preparado la clase para 1 hora y en los primeros 15 minutos iba tan rápido que ya había acabado mi materia. En fin, ¿no? Ni modo, así pasaba con esto. Entonces es relativamente normal ir tratando de hacer las cosas, pero me parece que esta es la habilidad, desde las formas de pararse, desde las formas de respirar, porque también luego sucede que la gente empieza a hablar y a los 3 minutos está sofocada, ya no puede ni hablar y le cuesta muchísimo. Así, son muchas cosas que hay que ir construyendo, modulando, si se van a mover los brazos, si no, a quién se dirige uno, a quién mira uno. Es decir, es un conjunto de cosas que sí me parece que forman parte de la profesión. No por comparar, porque son muy chocantes las comparaciones, y además porque ese es un modelo, pero si ustedes van algún día a alguna escuela de Derecho en los Estados Unidos, la parte más importante de su escuela es el salón donde los alumnos practican sus juicios. O sea, la biblioteca es importante, etc. Pero si ustedes van así como ejemplo, la parte que para ellos, yo cuando he ido a visitas, o sea, que me quieren enseñar, que me quieren presumir, ¿no? Pase usted, profesor o ministro, lo que sea, y observe nuestro salón. Mire, aquí se sientan, etcétera, y hacen y quitan, un conjunto de cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque es la forma en la que están entrenando a los chicos. Ustedes, algunos de ustedes seguramente habrán participado, sabrán de todos los ejercicios de cortes que hacen cada rato, que si el YESUB, es decir, lo que están tratando es de darle a los chicos habilidades técnicas para que puedan sostenerse en una confrontación, porque a veces son muy duras las confrontaciones. Y tienen ustedes que tener talante, tienen que tener ustedes postura, tienen ustedes que tener energía. Es decir, no es simplemente echar cuentos chinos de a ver qué se le ocurre la cosa más pintoresca o más estrambótica del mundo. Ahí sí me parece que todo eso es parte de una educación escolar reiterada. E insisto, no solo es para los penalistas. Yo creo que vamos a oralidad familiar, ya estamos en oralidad mercantil, ahorita en cuantía de 500,000 pesos, pero me parece que la oralidad se nos va a abrir muchísimo más y hay que tener ahí esta condición. Tiene usted el micrófono, pero este jovenazo me había pedido la palabra y ahorita regreso. No, si quiere usted, sí, pues échese la pulmón. Buenas tardes, licenciado ministro. Mi nombre es José Juan Martínez Gil. Estudio la licenciatura en Educación Secundaria en la Escuela Normal Superior de Chiapas, por ende orgullosamente chiapaneco. Desde mi perspectiva, creo que nuestro país enfrenta un problema serio. Los datos nos arrojan que el 92% de los delitos que se cometen no se persiguen ni se castigan. Aunado a ello, lamentablemente, las violaciones a los derechos humanos se están convirtiendo en el pan de cada día de cualquier mexicano o mexicana a lo largo del territorio nacional. Por ello, mi pregunta es la siguiente: ¿qué puentes está construyendo la Suprema Corte de Justicia para devolver la confianza a los ciudadanos en materia de impartición de justicia? Sí, le agradezco mucho la pregunta. Yo creo que son varias cosas. Primero, algunas que tienen que ver, digamos, con la construcción de cierta cultura jurídica. La idea que tuvo la presidencia del ministro Azuela de abrir un canal judicial me parece una idea importante. Ustedes pueden vernos en tiempo real,
pueden ustedes tener posiciones críticas respecto a lo que resolvemos. Segundo, se abrieron unas casas de la cultura casi en todo el país, en 46 ciudades, donde hay buenas bibliotecas, donde hay espacios de divulgación, de difusión. Hay en Internet una página muy sólida que ustedes pueden consultar desde luego de manera completamente gratuita. Hay una enorme producción de medios electrónicos para este caso. Entonces yo creo que ahí hay una parte, digamos, de cultura jurídica. La otra parte es un esfuerzo que me parece que se ha ido haciendo, y a veces es un esfuerzo bien difícil y bien criticado. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos tratando de hacer es darle una preeminencia a los derechos humanos, con condiciones a veces muy críticas. ¿Por qué la Corte soltó A? ¿Por qué la Corte no procesó a B? ¿Por qué la Corte no sé qué en C? Y eso en ocasiones nos tiene pues sometidos. Yo creo que la sociedad tiene todo el derecho a expresar sus opiniones, y cuán duras sean, eso está bien, pero sí nos tiene en esta condición a veces dura. ¿Por qué? Porque nosotros apreciamos, insisto, y regreso al caso de un momento, que al mismo tiempo que reformamos procesos penales, reformamos derechos humanos. Y entonces dijimos, muy bien, vamos a ir a procesos nuevos, vamos a hacer muchas cosas, estupendo, nada más que es con base en derecho humano. Dos, esos derechos humanos los interpretamos nosotros y son los contenidos que vienen determinados por la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica. Entonces, los estándares mediante los cuales nosotros revisamos las actuaciones, prácticamente todas las autoridades del país, son crecientes. Si antes usted revisaba con lo que se llamaban garantías individuales, eran en el sentido de Vallarta, el jurista importante del siglo XIX, 29 artículos. Hoy son muchos más artículos de la Constitución, más todos los derechos humanos de todos los tratados internacionales. Es decir, el estándar que se impuso, o se autoimpuso el Estado mexicano para satisfacer eso, es altísimo. Y cuando vienen a la Corte, ya sé que hay problemas de acceso, ya sé que el juicio de amparo es caro, entiendo que ahí está piramidada el acceso, no es así un acceso libre y fácil, tampoco lo digamos así, pero cuando viene, en muchas ocasiones se están generando esta preeminencia, repito, de los derechos humanos, y eso nos está llevando a analizar, a anular una gran cantidad de actos. Y yo creo que si sigue esta tendencia de no hacer todos los cambios necesarios en materia de juicios orales, podríamos nosotros, en muchos casos, ni siquiera saber si la persona está en una condición de culpabilidad o inocencia. ¿Por qué? Porque les vamos a aplicar los propios derechos humanos y podemos tener una condición de liberación. Pero yo coincido con usted, el momento es un momento muy complicado, estamos haciendo una transición gigantesca. Yo no sé si quienes son abogados lo han pensado así en términos de una migración completa, pero migramos en derecho de familia, nada menos la reforma del presidente de la República en materia de matrimonio de personas del mismo sexo y cambios muy grandes al Código Civil. Todo el derecho de familia está moviéndose, el derecho laboral se está empezando a mover con justicia cotidiana, el derecho mercantil, el derecho penal, el derecho administrativo. Es decir, pónganse una representación general del derecho y vean cómo esto está tomando un sentido muy grande. Y todo eso controlado por un nuevo juicio de amparo, que es muy grande, y por todo el modelo de derechos humanos. Yo creo que es uno de los cambios más grandes en conjunto. Siempre uno piensa que el tiempo que uno vive es el tiempo más complejo y más hermoso. No, es decir, véanlo en los 200 años de vida nacional, el tamaño de lo que estamos haciendo. Yo he pensado que un tamaño de esa migración solo se dio en los años de 870 con la codificación. Ahora sí, discúlpenme, ahora sí. Buenas tardes, señor ministro, soy Luis Ángel Mendoza de la Ciudad de México. Bueno, aquí más bien mi pregunta va enfocada a consejos y doy un preámbulo, porque en mi caso yo apenas egresé de la Facultad de Derecho y muchas veces lo que te enseñan en la facultad, las leyes, los reglamentos, cuando sales a trabajar ya en los litigios es completamente distinto. Y ahorita con lo que usted nos está comentando, con todo este baraje a partir de los derechos humanos, de las reformas que se van a dar en materia penal, en materia familiar, en materia mercantil, ¿cuáles serían como los consejos que usted nos podría dar como jóvenes litigantes o los que están estudiando para prepararnos aún más?
Porque muchos nos enfrentamos a que ya vamos a litigar o estamos en el proceso de aprendizaje, pero llegamos con la grata sorpresa de que los jueces resuelven en un sentido tal que no viene la ley o que vienen términos. Y eso sabemos que desgraciadamente no depende ni siquiera del juez o no depende ni siquiera de la misma institución o que sea corrupta, porque a veces ni siquiera es la corrupción. Entonces, y sobre todo también, cómo nosotros tenemos que abordar a los clientes, porque también decir, ahora, oye, ¿qué crees? Que no te voy a dar los papeles, tienes que ver videos, y esos videos cuestan. Entonces, todo ese tipo de cosas, como qué tipo de consejos o qué podemos hacer nosotros como futuros litigantes ya en materia oral sobre estos temas. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted. Mire, yo cuando empecé a trabajar en segundo semestre, les cuento mi experiencia, que más a mí me sigue pareciendo una buena experiencia. Yo entré a un despacho que por diversas razones tuvo una enorme cantidad de clientes y a mí me dejaron una parte muy importante junto con otro espléndido abogado. Yo estaba muy joven, pero él era un gran abogado y me dejaron una parte importante de litigio civil. Y yo lo que hacía es que, claro, yo estaba en segundo semestre, no entendía, me decía, por ejemplo, el licenciado con el que yo trabajo, mañana, va a venir pronto una señora y va a llevar un juicio reivindicatorio. Y yo decía, hijo, ¿y qué es un juicio reivindicatorio? ¿No? Yo tenía la menor idea. Entonces yo lo que hacía, pero en fin, cada quien, tomaba un diccionario general como el de Pallares, tomaba una idea general de lo que es el juicio reivindicatorio, me iba al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima, donde yo estudié, les pedía que me prestaran el mejor expediente que se acordara el jefe de los archivos, y me ponía yo a hacer un análisis de mi expediente. El mejor juicio reivindicatorio es un juicio de los años 50, que era el de A contra B, lo que sea, y entonces yo iba y estudiaba el expediente y el código, etc. En ese momento yo creo que con eso uno tenía una bastante buena imagen, porque era un momento en que el derecho, sobre todo esa parte del derecho civil, no se estaba transformando. Después este asunto iba a la sala y luego iba al colegiado de Guadalajara, que entonces lo revisaba y venía. Si yo hoy tuviera que darles un consejo, yo también trataría de hacer algún tipo de modelo de lo que estoy enfrentando en un litigio. Y algo que es extraordinariamente importante y casi nadie lo ve en la profesión es el análisis de la jurisprudencia. Yo eso sí que me deja sorprendido. No para pedirle al JUS que les diga, dime todo lo que hay de acción reivindicatoria, porque claro, saben 70 tesis, ¿no?, del ministro Rojina, y en fin, de lo que ustedes quieran. No, eso no. Pero sí tratar de concentrar, es decir, cuáles son los elementos jurisprudenciales que se están haciendo. ¿Por qué razón? Porque yo creo que el derecho está transformando a tal velocidad, que lo que dice el código, la ley, es simplemente una entrada, es una intuición general al problema. Y a partir de ahí, la transformación que tiene la jurisprudencia es brutal. Ahora, si usted va a litigar aquí en la Ciudad de México, pues no se ocupe mucho de saber qué andan resolviendo en Mérida. Vea lo que dice aquí, vaya a saber los precedentes de la sala y luego vaya a hacer los de sus colegiados. Y por supuesto los de la sala de la Suprema Corte correspondiente que le formen jurisprudencia. Y con esos elementos de estrategia yo trataría de ver y conformar una imagen de qué es lo que trataría de hacer en un litigio. Ahora, si es juicio oral, que es lo que nos interesa en esta charla, porque usted me preguntó a los clientes casi, oiga, ¿y cómo le hago para cobrar? No sé, yo ya no sé, casi nomás le faltó preguntarme eso, pero eso tampoco sé, porque yo como era pasante no cobraba. Entonces, no fuera broma. Entonces, ¿yo qué haría con estos juicios orales? Trataría de formarme muy bien un modelo, entender esas condiciones institucionales que les digo y construir una estrategia general y más o menos pensar, si yo digo A, ¿qué me va a contestar B? ¿Con qué me van a tratar de refutar la prueba? ¿Cómo me van a tirar A? Eso es razonablemente previsto. Y una cosa adicional, hoy en día, a diferencia de cuando yo estudié, no vayan a hacer, porque es tampoco, pero yo cuando estudié, sí había una diferencia central. Si usted litigaba civil, pensaba solo en derecho civil. Si usted litigaba penal, solo en derecho. Hoy tiene que entender su código civil y su código penal y su código de procedimientos a la luz, y esto es muy importante, de lo que está disponiendo la Constitución. Cosa que no existía antes, Antes existía solo en el tiro específico el amparo. Pero hoy entre juicio de amparo, control difuso, etcétera,
todo el modelo general, usted tiene que estar dialogando con la acción y decir, esto que estoy afirmando es constitucional o no, todo el tiempo, simplemente por relación de jerarquía. Si usted no tiene eso en cuenta, le pueden salir con que el interés superior del menor en el caso de patria potestad era superior, y entonces la sala decir, revocar la sentencia que era favorable a su cliente y decir por interés superior del menor. Decir, oiga, pero el Código Civil no dice nada del interés superior. No, pero sí lo dice la Constitución en el 4 y usted debió conocer la jurisprudencia y saber que era altamente probable que los jueces nos metiéramos hasta allá, déjenme usar esa expresión, tomáramos al niño, la niña, y le diéramos una protección especial dentro del proceso a cuento del interés superior menor. Yo creo que eso sí es algo que ha transformado muchísimo la práctica litigiosa, es parte del momento que estamos viviendo de cambio, pero sí litigar o pensar inclusive el derecho, inclusive en contratos, etcétera, sin tener en cuenta todo este nuevo modelo constitucional, yo creo que sí es un litigio y una acción jurídica sumamente deficiente. Señor Primer Ministro José Ramón, muchas gracias. Mi nombre es Betsabé Sayana Santiago Sosa, soy originaria del estado de Oaxaca. Y la pregunta que yo quiero hacerle, bueno, antes que nada, yo creo que la mayoría de mis compañeros aquí son universitarios, algunos ya son egresados y creo que el panorama para los jóvenes universitarios en nuestro país es complicado. Pero aún más en Oaxaca tenemos cifras más difíciles porque 12 de cada 100 oaxaqueños jóvenes logran titularse. Y solamente el 18% de la población joven en Oaxaca tiene acceso a educación superior. Creo que como jóvenes juristas y yo también como estudiante de Derecho, podemos ejercer acciones positivas en favor de los jóvenes que no tienen las mismas oportunidades de desarrollo que nosotros. Porque como jóvenes universitarios no podemos pasar indolentes y no podemos voltear y ser indiferentes ante la problemática que enfrentan otros jóvenes. Entonces, creo que aprovechando su presencia, también saludando al licenciado Enrique Bustamante y felicitándolo por este proceso y este foro de expresión que nos permite profesionalizarnos en algo tan importante como lo es la oratoria y el debate. ¿Qué podemos hacer los jóvenes y qué mensaje tiene usted como primer ministro para las nuevas generaciones de juristas? Mire, gracias por la pregunta, algo que me tiene muy preocupado es la enorme cantidad de jóvenes que están egresando a las escuelas de Derecho y en muchas ocasiones la muy mala formación que les están dando en las universidades. Estuve hace 15 días en Monterrey en un congreso bien interesante sobre educación jurídica. Les decía que hoy hay alrededor de 1,700 escuelas, redondeo, 1,750 escuelas de Derecho. Solo el año pasado egresaron 35,000 jóvenes del país. Hay programas cortísimos. No sé cómo está en Oaxaca, pero si aquí usted transita por ciertas avenidas de la ciudad, hay escuelas de derecho, una y otra. Sea abogado, estudie 2 tardes los viernes, 2 tardes la semana, en 3 años es abogado. No es broma, no es broma. El otro día también vi una que decía licenciado en juicios orales, maestro y no sé qué. O sea, hay un desorden profesional increíblemente grande. Y a mí la tristeza que me da y la preocupación que me da son 2 cosas. Primero, que creo que muchas de estas personas, aún con título universitario, les va a ser extraordinariamente complicado hacer algo en la vida profesional porque no tienen las capacidades para esto. Insisto yo, esto es un trabajo técnico. O usted sabe llevar un juicio, regreso a mi ejemplo, reivindicatorio, o no sabe llevar un juicio reivindicatorio, punto. O sea, no hay, es que yo creo que se parece, no se parece, o es o no es, punto. O usted sabe hacer un contrato grande, complejo, y tiene ese contrato posibilidades de hacer cambio, no sabe y se cae la inversión, se cae el dinero, se cae todo lo que trae aparejado ese contrato. Ahí hay un problema que me da mucha pena por la profesión, porque hay personas, aunque sea un poco cursi, pero personas que sí ponen en manos de los abogados su patrimonio, su libertad, su seguridad, su honra, y eso es muy grave. Entonces, esa parte primera me preocupa mucho. Y en segundo lugar, pues también yo no sé qué expectativas de vida van a tener estas personas, ¿no? Porque no van a ser calificados. Entonces salen con un título
tienen una gran ilusión, etcétera, etcétera, y yo no creo que esto les dé para una condición de realización. Entonces, lo que yo diría, y va a parecer consejo de abuelito, pero bueno, usted me lo pidió, el asunto es un asunto de, sí, prepárense muy bien en lo que están haciendo, O sea, no salgan de la carrera y digan, pues yo ya la hice, tengo mi supertítulo. Eso yo creo que el asunto es muy serio. Yo el otro día les hago una reflexión, estaba ya arreglando mis libros de cuando estudié en la universidad y tuve la siguiente reflexión. Tengo un librero ahí donde están los títulos de la escuela. Y me puse bajo este criterio a ver mis libros. ¿Cuál de estos libros me dice algo sobre el derecho vigente? Casi ninguno. Entonces yo decía, historia del derecho, historia del derecho, historia del derecho, historia del derecho, casi todo lo que tengo es una colección bien bonita de historia del derecho. Y la historia del derecho puede ser el libro Amparo del maestro Burgoa o el libro Amparo del maestro. ¿Por qué? Porque no representan ya lo que es el juicio amparo, el libro de garantías tampoco, el libro constitucional de don Felipe Tena, el libro de administrativo de don Gavino Fraga. No pueden describirnos la realidad actual. Entonces, si uno no está en un proceso permanente de actualización, permanente, analizando la jurisprudencia, analizando las normas que hoy tienen sentido, las normas oficiales mexicanas que les hemos dado gran relevancia, etcétera, es decir, la caducidad, así como las mayonesas del conocimiento jurídico, es rapidísimo. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión para ustedes que han tenido la oportunidad de estudiar, de que sí se tomen en serio todo el proceso de actualización. Esto sí creo que son. Y la otra, que sí tienen, muchos de ustedes cuando estudiaron no llevaron estos cursos de oratoria o la adquisición de ciertas habilidades, sí encontrar los mecanismos, como los que estamos aquí hablando hoy, de adquisición de nuevas habilidades. Yo creo que sería muy irresponsable suponer que uno así nomás se presenta a un juicio oral y se pudiese tirar ahí unos cuentos. Yo creo que la persona sale condenada, Claro. Entonces sí creo que hay que actualizarse en lo sustantivo y actualizarse también en esto que yo le llamo habilidades. No es el conocimiento sustantivo del derecho, pero si uno no sabe cómo construir estos elementos, me parece que es muy difícil ser un buen abogado, ¿no? Yo creo que más que tratar de rescatar al resto de la profesión, que va a ser muy complicado, piensen ustedes en estas cifras que decían en este congreso, cada 2 semanas se crea una escuela de derecho en el país desde hace 10 años, 8 años. Cada 2 semanas se crea. Y esos muchachos, vamos a pensar que fueran de una mala escuela y malos estudiantes, yo lo que he pensado es que el valor de su cédula profesional formalmente es exactamente igual al del mejor estudiante de ustedes. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, mire, esta es mi cédula profesional. No, muy bien. Y la de usted, oye, este es el peor alumno de la peor universidad del país y esta es la cédula del mejor alumno de la mejor universidad del país. Formalmente vale lo mismo. Y no tenemos un sistema de discriminación en el país entre los buenos y los malos. Usted ve un letrero que dice abogados, se llevan casos de no sé qué, pues muy bien al ser este tipo. Ahí hay un problema serio. Los médicos tienen un sistema de certificaciones, en fin, nosotros no tenemos nada. Una vez salido, no sabe si usted sí está actualizado, si no está actualizado, si era un fósil que finalmente salió, en fin, para usar las expresiones que todos conocemos. En fin, todo esto. Entonces ahí hay un problema bien delicado, ¿no? Bueno. Ahora sí. Hola. Me llamo Jordán Polanco, estudio en la Universidad La Salle Cancún, estoy a punto de egresar de la licenciatura de Derecho y en este sentido, más que nada es un honor de verdad poder escucharle. Sí. Definitivamente el Poder Judicial es el que más respeto por cuán rigurosos son, por supuesto, los procedimientos para poder llegar a ser ministro de la Suprema Corte y por la difícil labor que tienen. Y la pregunta concreta es que uno de los temas de la convocatoria del concurso del siglo es la Suprema Corte de Justicia, motor de la promoción y protección de los derechos humanos en México. Para bien o para mal, la opinión que usted tiene de manera personal no se percibe así con los criterios de la Suprema Corte de Justicia, sino que de los 11 elementos se tiene en este caso una percepción general de la Suprema Corte de Justicia. Entonces es muy controvertida la labor que hacen en materia de derechos humanos y a fines de poder coadyuvar a la elaboración de mis discursos en este tema, me gustaría escuchar de manera personal su opinión respecto a las áreas de oportunidad
que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la protección y la promoción de los derechos humanos en México? Sí, mire, yo tuve la ocasión y la oportunidad de entrar a la Suprema Corte en el año 89 como secretario del entonces ministro Carpizo, y en enero de 91, año y medio después, me nombró el entonces, recién designado presidente de la Suprema Corte, Luis Schmil, su coordinador de asesores. Y estuve con el ministro Schmil 4 años. La Corte de entonces y la Corte de ahora no tienen absolutamente nada que ver. Antes había muchos asuntos civiles, pero de legalidad, de lo que se llama legalidad, muchos asuntos penales de legalidad, muchísimos asuntos agrarios y muchos asuntos fiscales. Si hoy en día ve usted la mezcla de los asuntos que tenemos, prácticamente todos esos asuntos han desaparecido. No existe casi nada en eso. A partir de la reforma del 87, luego el cambio de 94 fundamentalmente, lo que nosotros hacemos sí es conocer prácticamente temas exclusivos, como usted lo sabe, de constitucionalidad, controversias y acciones por un lado, y por otro lado amparo. Y yo creo que sí hemos estado entrando a una gran cantidad de derechos. Pero lo que hay que entender también, y esto es muy importante para que tenga una percepción general del funcionamiento, en la Corte hay ciclos, ahorita voy a decir, pero son ciclos. Suben una determinada materia de asuntos y luego cae y casi desaparece. Entonces, estos ciclos que uno los observa cuando ya tiene un tiempo trabajando, de fuera yo entiendo que es difícil que ustedes puedan ver los ciclos, a menos de que ustedes estuvieran viendo sistemáticamente las resoluciones de los asuntos o tratando de modelar cómo se construye la jurisprudencia y cómo desaparece, pero no es fácil el asunto. Hay ciclos. Por ejemplo, donde hemos tenido momentos importantes. Tuvimos un ciclo de extradiciones hace ya varios años. Yo tenía poco tiempo de haber llegado, paquetes muy grandes de extradiciones de personas a los Estados Unidos y algunos grupos menores de extradiciones a España. Hoy extradiciones ha bajado, se constituye todos los elementos de constitucionalidad, se dice la extradición sí puede darse siempre que no vayan a matar a la persona con pena de muerte en los Estados Unidos o lo que sea, se construye como el paquete jurisprudencial y eso se manda a los colegiados. Entonces, a veces lo que no ven ustedes son esos momentos de construcción y envío que son repetidos. Yo, por ejemplo, en la parte del interés superior del menor, creo que en unos pocos meses vamos a dejar de recibir casos de interés superior porque va a estar construido y se está mandando. Esta semana, ayer, tuvimos varios asuntos de tortura. Ahorita estamos entrando en un ciclo muy complicado de definir qué es tortura, cuáles son los efectos de la tortura, etcétera. Lo vamos a definir y se va a ir. ¿Se acuerda que tuvimos un momento de fuero militar? Tuvimos 29 asuntos de fuero militar, ya se definió fuero militar, yo lo están maquilando los colegiados. Entonces, el que no vean ustedes siempre los mismos problemas no quiere decir que no estén presentes los problemas, es que quiere decir que en general se construyó la jurisprudencia y se remitió, digámoslo así, a los tribunales colegiados para la aplicación de los criterios. Ahorita yo como tema de derechos humanos que veo, un gran problema a partir de junio que va a ser cómo vamos a articular un juicio oral con el sistema de amparo. El juicio oral, el sistema tradicional de los procesos penales, pues era un proceso relativamente fácil. Usted iba actuando sobre el expediente, lo iba acumulando, le iba a dictar una sentencia, cerraba, lo mandaba a apelación, cerraba, lo mandaba cerraba, subía con nosotros, revisábamos constitucionalidad y regresaba. Todo estaba en un paquete, a veces expedientes de 40 tomos, ¿no? De 40 tomos, enormemente complicados. Pero en fin, con trabajo, con gente entrenada, sabe qué buscar, qué no buscar, discrimina, en fin, tiene unas habilidades extraordinarias. Y eso estaba claro. Pero usted todo lo que tenía que ver estaba en el expediente, que la constancia 48, ahí está la vela, listo. Aquí, ¿cómo es el proceso de ordenación o de inserción de un juicio escrito tan pesado como el juicio amparo, tan técnico, tan denso, es la expresión que hay que usar, denso, con un problema de densidad, frente a un juicio que se desahoga muy rápidamente en el proceso? Y el compañero preguntaba hace un rato sobre los videos. Entonces, ahí hay cosas que yo creo que vamos a entrar. El tema de tortura, desafortunadamente, me parece que todavía va a estar un tiempo. Hay muchos casos de usura
que estamos definiendo, porque la Convención Americana dice que no puede haber ni usura ni explotación del hombre por el hombre. Estamos tratando de construir casos, estos están listados cotidianamente en estos asuntos. Tenemos problemas muy complejos también de definir qué hace la Federación en trata, secuestro, delincuencia organizada, es decir, los delitos que están previstos en la fracción 21 del 73, que es un sistema enormemente complicado, que no acaba de embonar del todo con el todo. Yo creo que esos son los temas que de momento así se nos están viniendo encima. Ahora, salió nueva ley de transparencia, está por salir la nueva ley de protección de datos, eso también va a generar otra vez un ciclo, como le decía yo, va a reventar eso, muchos asuntos, mucha gente discute, más o menos se generan las jurisprudencias y vuelve eso a remitir. Entonces, ustedes lo ven. Yo, por ejemplo, se va generando una especie de reflejo, leo el periódico en las mañanas y digo, esto seguramente nos va a llegar en unos 8 meses. Y con la gente que trabaja conmigo, todos son muy inteligentes y son muy simpáticos y todo, también luego me dicen, oye, ya te diste, sí, ya lo sé, más o menos, ¿qué le calculamos? Pues 8 meses, en 8 meses van a venir estas personas a preguntar, ¿verdad que es inconstitucional? Sí o no, lo que sea, pero nos van a llegar los asuntos. Ya más o menos se genera un reflejo. De lo que yo observo que viene en el ciclo, es más o menos eso. Sí, las dos, sí, me parece bien, Enrique. Después. Buenas tardes, licenciado Enrique Bustamante Martínez y ministro José Ramón Cosío. Mi nombre es Mariana Díaz Mena, soy originaria de Zacatlán de las Manzanas, Puebla, y estudio en la Escuela Normal Licenciado Benito Juárez, la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en telesecundaria. Quiero iniciar con un comentario y después una pregunta. Bueno, mi comentario es que ha hecho hincapié en que los abogados deben de tener o desarrollar sus habilidades sobre la argumentación jurídica. Mi propuesta sería ahí que también debemos atender a la ciudadanía, a fortalecer que en ellos sepan defender sus derechos y que sepan argumentar en los juicios orales. Al igual, bueno, mencionaba de la cultura jurídica y de las casas de cultura, que, bueno, como nosotros lo podemos observar a nivel nacional, las casas de cultura siguen funcionando, sin embargo, no hay un monitoreo específico en ellas, que, bueno, se vigile que haya los libros suficientes para acrecentar nuestra cultura jurídica y sobre todo, pues promover, hacer un trabajo colaborativo para que pues se promueva que todos leamos y sobre todo atendiendo el aspecto jurídico. Mi pregunta es, ¿qué medidas se han tomado para atender las recomendaciones de Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones forzadas en México? Mire, el tema es en Poder Judicial hay una discusión. Primero, déjeme decirle algo. Usted dice de la ciudadanía, yo no podría estar más de acuerdo con usted, sin embargo hay un problema muy serio. El derecho es una construcción muy sofisticada, muy técnica, muy elaborada. Digo, no podría estar más de acuerdo, ojalá todo el mundo supiera derecho, ojalá, pero esto es muy complicado de entender. ¿Por qué? Porque si usted quiere hacer, y espero que sea dentro de muchos años, su testamento, y donarle o heredarle, a sus nietos o bisnietos, que también se lo desea, sus bienes, usted tiene que hacer el testamento como dice el Código Civil. Por más ganas que usted tenga de donar sus bienes, si no queda el testamento hecho perfectamente como dice el Código Civil, su voluntad se va a frustrar y usted no va a poder hacer esa donación de bienes. Entonces, este es el problema general del derecho y lo pongo con un asunto sencillísimo. Si usted quiere hacer un contrato para trasladar o transmitir cierto tipo de bienes y no queda ese contrato como dice, no se va a lograr esa traslación. Entonces, este es el problema del derecho. Se ha ido construyendo crecientemente, de modo artificial,
Y consecuentemente con eso hay que acudir al juicio de los expertos. Y regreso a la pregunta de la compañera de Oaxaca. Si los abogados no saben hacer bien esos contratos, esas sentencias, llevar bien esos procesos, todo lo que socialmente se desea alcanzar no se alcanza. Y en lugar de ser el derecho una ocasión para disminuir pleitos, es una ocasión para que haya más pleitos. Porque el derecho es generador de pleitos en lugar de ser resolutor de conflictos. Ese es un problema central. En segundo lugar, las recomendaciones de la Comisión Interamericana, hasta donde yo conozco, no se han dirigido directamente a la Suprema Corte. En los casos en los que nos han condenado como Suprema Corte, sí las hemos atendido. El único caso donde expresamente condenaron, no al Estado mexicano, ya sé que ahí está Campo Algodonero, el asunto de Jorge Castañeda, etcétera. El caso de Rosendo Radilla tenía condenas específicas a la Corte y al Poder Judicial y las atendimos. Que no regresaran los asuntos que estaban en foro civil al foro militar, que se dieran cursos sobre desaparición forzada, que se dieran cursos sobre derechos humanos, etcétera. Todas esas recomendaciones se dieron. Y la Corte aceptó, como no podría ser de otra forma, que las decisiones dictadas por la Corte Interamericana respecto del Estado mexicano en general y el Poder Judicial en particular, y particularísimamente respecto a la Suprema Corte, se tenían que acatar. Ahora, en cuanto a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no nos han rendido ninguna directamente a nosotros. Consecuentemente, no nos hemos pronunciado sobre ese particular. Y la última me dice don Enrique. Bien. Muy buenas tardes, licenciado Enrique Bustamante, ministro José Ramón Cosío Díaz. Mi nombre es Shalini García, del Tecnológico Nacional, Facultad de Ingeniería. He leído que usted forma parte de la Academia Nacional de Medicina. Bueno, es miembro importante. Escribe en la sección de Salud y Derecho. Mi pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez ha escrito algún artículo que tenga que ver con la negligencia médica? Número 1. Número 2, ¿cuál es la situación actual de la negligencia médica en México y realmente se cumple la justicia para aquellas familias que han sufrido de negligencia médica? Lo menciono porque hace 5 años uno de mis familiares más cercanos murió por negligencia médica y aún así el caso sigue impune. Sí, le voy a contar, y lamento mucho lo que me cuenta, le voy a contar el asunto. Yo cuando llegué a la Corte hace casi 13 años, si bien interesante, no había asuntos médicos, no solo en negligencia, asuntos médicos en la Suprema Corte. Y esto era bastante curioso. Muchos de esos asuntos iban a la CONAMED o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, de hace unos 6 años para acá, cada miércoles le podría decir que tenemos 2 asuntos que tienen que ver con medicina, así lo pongo en general. Y de esos, un número muy importante tienen que ver con negligencia médica. Por ejemplo, hace unos meses me tocó a mí, fue un asunto yo creo que muy interesante, hacer un proyecto de sentencia que mis compañeros aprobaron, estuvieron de acuerdo, sobre lo que es el consentimiento médico informado. Y este fue un asunto, yo creo que importantísimo. Entonces, no se trata y este es un caso específico sobre intervenciones quirúrgicas y anestesia. Entonces, no se trata simplemente que usted vaya a un hospital, en el caso eventual de que tuviera que hacer objeto de una cirugía, y que le digan, no, le tienen que dar explicaciones completas, claras, en fin, con una serie de condiciones, y adicionalmente el anestesiólogo tiene que dar una explicación igual sobre el procedimiento de anestesia, que es distinto desde luego al procedimiento quirúrgico. Y así como eso, hay varias decisiones. Entonces sí se han estado tomando decisiones muy importantes respecto a la negligencia médica, la relación médico-paciente, la relación entre el médico y el hospital, la relación con los servicios de urgencia, con las aseguradoras. Es decir, yo creo que ahí, de estos temas que yo decía que están en gran transformación en el país, es el derecho a usted que anda buscando temas para el concurso, ahí le dejo otro, ese es un tema muy importante de cómo sí se ha transformado sustancialmente este asunto. Y sí, es de a poco, porque desafortunadamente no toda la gente viene al amparo,
Es un proceso caro, es un proceso largo, es un proceso que, en fin, con muchas características, pero el que llega yo creo que se ha encontrado. Y en algunos casos, un número muy importante, hemos ordenado reparaciones importantes respecto a las familias, hemos cambiado algunas condiciones de la prescripción, en fin, yo creo que ahí empieza a haber una base general distinta en esas materias. Esta es una de las que sí recientemente se ha estado transformando. Pues de verdad es increíble el nivel que va tomando este taller, las posibilidades que nos brinda el conocimiento de los expertos que, como el ministro, vienen y comparten con nosotros experiencias, conocimiento, por supuesto, muchísimas recomendaciones prácticas. Tenemos una gran cantidad de abogados. Ustedes saben que los concursos de oratoria de forma histórica pues tienen a muchos abogados participando en sus filas, y fue precisamente por eso que pues nos acercamos al ministro Cosío para pedirle que nos diera en este taller esta extraordinaria conferencia magistral. Quiero decirles a todos que el tiempo que ha dedicado el ministro Cosío para nosotros es valiosísimo, y yo quiero recomendarles a ustedes que en el momento en que tengan en sus manos el libro de México tiene la palabra, por favor, no se pierdan su capítulo. Los que incluso no somos abogados y no entendemos muy a fondo los temas jurídicos, van a encontrar ahí un gran valor de un contenido editorial extraordinario, pero sobre todo muy entendible para todas las personas. Y pues simplemente quise adelantarles este tema porque uno de los capítulos que a mí más me ha llamado la atención de todos los que hemos recibido es precisamente el del ministro Cosío. Quiero agradecerle con el aplauso de todos ustedes su participación en este taller. Gracias por todo. Gracias, ministro. Hasta luego, buenas tardes, suerte. Gracias.